Hola amigos, soy Paola Nieves de la Escuela Mayor de Peritos en Criminalística en Ciencias Forenses del Ecuador con sede en la ciudad de Machala. Y en esta ocasión he venido a hablarte acerca de los informes periciales en materia de tránsito. Informes periciales en materia de tránsito. En el ámbito judicial, un peritaje es un informe en derecho realizado por un experto científico, técnico, artesanal, artístico, entre otros. Dicho informe tiene por objetivo orientar al juez en temas específicos que le permitirán tener conocimientos suficientes para dictar sentencia, sirviendo a su vez como una prueba judicial. En materia de tránsito, los informes periciales ayudan al juzgador a entender las circunstancias y consecuencias de un accidente vehicular. Es necesario tomar en cuenta que la investigación en tránsito consiste en el análisis de los accidentes, entendiéndose que un accidente es un suceso no planeado y no deseado, que provoca un daño, lesión u otra incidencia negativa sobre un objeto o sujeto, y por sus características únicas e irrepetibles no se puede reproducir, así como tampoco se puede medir ni estudiar. En el artículo 505 del Código Orgánico Integral Penal dispone: los peritos sustentarán oralmente los resultados de sus peritajes y responderán al interrogatorio y al contrainterrogatorio de los sujetos procesales. Es decir, que los peritos deberán absolver cualquier duda que pudiere presentarse en relación a los informes que se exhiban, y por consiguiente, las partes procesales están en plena facultad de inquirir al perito sobre el resultado de su investigación. En un accidente de tránsito, existen varios informes que deben ser presentados a fin de que el juez pueda valorar su contenido y llegar al convencimiento sobre la verdad de los hechos, para de esta forma emitir una sentencia. Así, los informes, que a través del testimonio de sus autores se convierten en pruebas dentro del juicio, son las siguientes. El parte policial. Este es el primer informe del accidente en ser elaborado. Se realiza una vez que la autoridad de tránsito ha tomado procedimiento del accidente, y es en base al mismo que se da inicio a la investigación. El artículo 163 de la Ley de Tránsito vigente estipula en relación al parte policial lo siguiente. El parte policial por delitos y contravenciones de tránsito debe contener una relación detallada y minuciosa del hecho y sus circunstancias, incluyendo croquis y, de ser posible, fotografías que evidencien el lugar del suceso y los resultados de la infracción. Al referirnos a una relación detallada del hecho, significa que en el parte policial se debe consignar toda la información, empezando por la fecha, hora, lugar, participantes, resultados, versiones e información clara y precisa sobre el accidente. Una vez que se ha remitido el parte policial a la Fiscalía de Tránsito de turno, el fiscal, tras recibir la noticia del delito, dispondrá la práctica de las demás pericias necesarias, a fin de determinar la materialidad de la infracción y la responsabilidad del presunto infractor. El informe técnico vehicular. El artículo 532 del COIT dispone en sus incisos segundo y tercero, en materia de tránsito, cuando se trate de delitos donde únicamente existan daños a la propiedad, no se procederá en ningún caso a la detención de los conductores. En delitos y contravenciones de tránsito, el organismo competente en materia de tránsito retendrá los vehículos hasta por 62 horas, con el fin de practicar la inspección técnico-mecánica
con excepción de los acuerdos reparatorios inmediatos. Cumplido el plazo, serán devueltos inmediatamente a sus propietarios, poseedores o a quien legalmente corresponda. Este informe debe contener una descripción detallada del vehículo involucrado en el accidente de tránsito, es decir, los datos generales del automotor, la marca, modelo, año de fabricación, chasis, placa, nombre del propietario, entre otros. Posteriormente se hará constar el análisis del estado del vehículo, mismo que suele presentarse en 4 partes: frontal, posterior, lateral izquierdo y lateral derecho, en el cual se describirá los golpes, abolladuras y daños que pueda presentar el vehículo al momento de la evaluación. Se deberá incluir además una sección de conclusiones en la que se enunciará si el vehículo ha participado en un accidente de tránsito, así como, en caso de ser pertinente, el valor económico de los daños causados al automotor. Informe de reconocimiento del lugar del accidente. El artículo 460 del COIT dispone en sus numerales 2 y 3. La o el fiscal, con el apoyo del personal del Sistema Especializado Integral de Investigación de Medicina Legal y Ciencias Forenses, o el personal competente en materia de tránsito cuando sea relevante para la investigación, reconocerá el lugar de los hechos de conformidad con las siguientes disposiciones. En las infracciones de tránsito, las diligencias de reconocimiento del lugar de los hechos, investigaciones, inspección técnica ocular y peritajes serán realizados por el personal especializado del organismo competente en materia de tránsito, en su respectiva jurisdicción. Los agentes de tránsito tomarán procedimiento y elaborarán el parte correspondiente. Se harán cargo de los presuntos infractores, quienes serán puestos inmediatamente a órdenes de la autoridad competente, y se requerirá la participación del personal especializado del organismo competente en materia de tránsito en su respectiva jurisdicción. El mismo artículo también dispone que la fijación y recolección de las evidencias, huellas, vestigios encontrados en el lugar ingresarán en cadena de custodia para la investigación a cargo de la o el fiscal, quien dispondrá las diligencias pertinentes. De igual forma, todos estos elementos deberán hacerse constar en el informe que presentará el perito a cargo de la investigación. Este informe en materia de tránsito es muy importante, ya que cuenta con la descripción del lugar del insuceso de tránsito, con las características de la vía, la visibilidad, la adherencia de la capa asfáltica, condiciones meteorológicas, luminosidad, entre otras. Eso nos permite tener una imagen del entorno físico en el que tuvo lugar el accidente. El informe de investigación técnica. Este informe se acompaña con una planimetría de la dinámica del accidente, indicando además los puntos de impacto y la posición final de los participantes en el insuceso de tránsito. Con estos elementos, el juez puede establecer o descartar la responsabilidad según lo que genera la causa basal del accidente. Informe de daños materiales. Es necesario tener en cuenta que los daños materiales que se derivan de un accidente de tránsito no afectan únicamente a los vehículos involucrados. También existen los daños a la propiedad pública y privada, postes, semáforos, señales de tránsito, aceras y vegetación, casas, suelen ser los más afectados. En dichos casos, este informe permite valorar económicamente el costo de la reparación de los bienes afectados por el accidente. Informe y autopsia médico-legal. De todas las consecuencias de un accidente de tránsito, la más nefasta, sin lugar a dudas, es la que involucra a personas, ya sea con heridas o, en el peor de los casos, el fallecimiento de la víctima. En el caso de la muerte de la víctima o de uno de los participantes en el accidente, se hará constar la causa de muerte, así como la forma de muerte. En materia de tránsito,
siempre se clasifica la forma de muerte como violenta. Con esto se puede determinar la reparación integral a la que deberá ser condenado el infractor, así como la gravedad del delito. En conclusión, podemos decir que todos estos elementos permiten al fiscal, en primer lugar, determinar la existencia de la infracción y así poder formular cargos, para después, dentro del juicio, determinar la materialidad de la infracción, la responsabilidad del presunto infractor y los daños causados por el accidente de tránsito, con lo cual el juez podrá emitir una sentencia basada en criterios científicos y técnicos confiables, que pueden verificarse, cuantificarse y determinar más allá de toda duda la verdad de los hechos. Gracias. No olvides suscribirte a mi canal. Hasta una próxima ocasión.